Derivadas de funciones trigonométricas inversas es la sección 3.7 de su libro de texto de cálculo de MISIL. Los ejercicios sugeridos están en la página 167 del 13 al 40. Este es el teorema 375 que nos permite encontrar la derivada de las 6 funciones trigonométricas inversas. Siempre se cumple la regla que las derivadas de las funciones trigonométricas inversas que empiezan con C, la respuesta es negativo 1, negativo 1, negativo 1. Y la derivada de las otras funciones trigonométricas que no empiezan con C es positivo 1, positivo 1, positivo 1. Apliquemos esta fórmula de derivada al ejercicio que está número 14, que es la ecuación y igual coseno inverso de x más 1 sobre 3. Voy a compartirle la fórmula que está en el teorema y lo importante o lo primero que usted debe de hacer en este tipo de ejercicios es identificar cuál es su argumento. En este caso, su argumento es x más 1 sobre 3. Este argumento, x más 1 sobre 3, en la fórmula se identifica con la letra u. Esto sería u. Por lo tanto, al aplicar la fórmula, yo tendría que la primera derivada va a ser igual a una fracción. Observe, negativo 1 en el numerador. Y acá vamos a tener la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Entonces aquí vamos a colocar la raíz cuadrada y vamos a colocar el 1 menos u. Para nosotros u es la expresión x más 1 sobre 3 elevado al cuadrado, de acuerdo a la fórmula, multiplicado por la derivada de u. Para hacer fácil el proceso de encontrar la derivada de u, que se llama argumento, yo les recomiendo reescribir ese argumento que dice x más 1 sobre 3 como un tercio de x más un tercio. De esta forma, cuando usted deriva el primer término, la derivada de un tercio de x va a ser un tercio. Y la derivada del otro término, que es una constante, va a ser 0. Aquí tenemos la respuesta, entonces, la derivada de la ecuación que está en el número 14. Vamos a simplificar esta respuesta. Seguimos colocando acá y', nuestra división, negativo 1, raíz cuadrada, 1, menos, y aquí separe y coloque el numerador x más 1 elevado al cuadrado y el denominador 3 elevado al cuadrado, multiplicado siempre por un tercio. De una sola vez vamos a colocar que 3 elevado al cuadrado es 9. Y al observar que tenemos una resta de fracciones, vamos a realizar esa resta que está dentro del radical para poder seguir simplificando. Todo este proceso es con el objetivo de simplificar la respuesta de la derivada. Ya no estamos derivando porque solo nos están pidiendo en este caso la primera derivada. Negativo 1, raíz cuadrada. Observe acá, los denominadores son 1 y 9, por lo tanto el denominador en común va a ser 1 por 9, va a ser 9.
Y aquí vamos a multiplicar cruzado. 1 por 9. Nos queda 9. Y acá vamos a multiplicar 1 por x más 1 al cuadrado. Recordando que x más 1 al cuadrado es un binomio al cuadrado, que va a ser el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Pero todos estos términos están multiplicados por un signo menos. Y por eso nos va a quedar menos x al cuadrado menos 2x menos 1. No olvidemos que toda esta expresión está multiplicado por 1/3. Seguimos simplificando. Y vamos a tener que nuestra primera derivada, en el numerador no hay ningún cambio, sigue siendo menos 1. Pero en el denominador nosotros vamos a tener raíz cuadrada y vamos a ordenar, colocando primero menos x al cuadrado menos 2x y sumando términos semejantes o restándolos, que en este caso son 9 menos 1, y me va a quedar positivo 8, sobre raíz cuadrada de 9. Pero raíz cuadrada de 9 es 3. Le vamos a poner el valor exacto. Todo multiplicado por 1/3. Observe que el 3 está en diferente nivel de la fracción. Son iguales, por lo tanto puede simplificarlo. Y de esa manera escribir su respuesta final. Menos 1 por 1 nos va a dar menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. Y aquí nos queda pues la raíz cuadrada de menos x al cuadrado menos 2x más 8. Convirtiéndose esta función en la derivada de la ecuación del problema número 14. Encontrar la derivada de una función trigonométrica inversa es relativamente muy sencillo, puesto que solo tiene que aplicar usted una fórmula. Lo interesante es que usted desarrolle las capacidades de simplificar la respuesta. Por ejemplo, desarrollar esta resta, simplificar este 3, para llegar a una respuesta lo más simple posible. En el problema 18, observamos que la ecuación dice que y igual tangente inversa de x por cotangente inversa de x. Identificamos que hay un producto. Y al derivar, es la regla del producto que va a dominar el proceso de derivación. Comenzamos aplicando la regla del producto, la cual me dice que copie el primer factor, que sería tangente inversa de x, por la derivada del segundo factor, que es cotangente inversa de x. Le comparto aquí la fórmula de la derivada de cotangente inversa de x. Mire, va a ser menos 1 sobre 1 más u al cuadrado. Volvemos a encontrar u por la derivada de u de x. Entonces, vamos a identificar que el argumento de la cotangente inversa de x es x. Entonces, la respuesta, según la fórmula, vamos a tener aquí multiplicado menos 1, 1 más u, pero u es x. Entonces vamos a tener x elevado al cuadrado multiplicado por la derivada del argumento. Y como el argumento es x, la derivada de x es 1. Continuando con la regla del producto, dice que coloquemos un más y que ahora copiemos el segundo factor, que es cotangente inversa de x, por la derivada del primer factor. Mi primer factor es tangente inversa de x. Le comparto la fórmula. La derivada de tangente inversa de x es casi la misma que la cotangente, pero positivo 1. Entonces vamos a colocarlo acá. Positivo 1, 1 más u al cuadrado. Identificamos que
el argumento de la función tangente inversa también es x. Por lo tanto, nos va a quedar u, o sea, x al cuadrado, multiplicado por la derivada del argumento, que sería x. La derivada de x sería 1. Y ahí tenemos ya la derivada. Mire, recuerde, al derivar cotangente inversa puse negativo 1 sobre 1 más u. Y u es x, por la derivada de x, que es 1. Lo mismo hice en el segundo término. Vamos a simplificar un poco la respuesta y nos va a quedar negativo tangente inversa de x. En el denominador 1 más x al cuadrado. Luego, cotangente inversa de x por 1 me va a quedar cotangente inversa de x en el denominador 1 más x al cuadrado. Observamos que tenemos igual denominador. Cuando tenemos una suma de fracciones de igual denominador, el denominador común solamente se copia una vez, teniendo como respuesta lo siguiente. Aquí vamos a tener 1 más x al cuadrado, el denominador en común. Por costumbre, siempre se escribe el término que es positivo. Por eso primero voy a escribir cotangente inversa de x menos tangente inversa de x. Este hecho de escribir primero el término que es positivo no es una regla matemática. Por lo tanto, yo pude haber escrito en mi numerador menos tangente inversa de x más cotangente inversa de x. Y estaría correcto. Aquí tengo la respuesta de la derivada del problema número 18, en el cual apliqué la regla del producto, copiando el primer factor por la derivada del segundo factor, que es la derivada de cotangente inversa de x, más copié el segundo factor, que es cotangente inversa de x, por la derivada del primer factor, que es la derivada de la tangente inversa de x. Luego, lo que hice fue observar que tenían el mismo denominador, lo copié con un denominador en común y ahí obtuve mi respuesta. En la función del ejercicio número 27 dice arctan. Esta expresión es lo mismo que tangente inversa. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, si yo voy a encontrar la primera derivada de esa función del problema 27, vamos a colocar la comilla en la parte superior y vamos a utilizar la fórmula de tangente inversa de u. Siempre entonces necesito determinar cuál es mi argumento. Y mi argumento es el cociente t menos 1 sobre t más 1. Este es mi argumento. La fórmula dice 1 sobre 1 más u al cuadrado. Uno sobre 1 más u. Recuerde que u es el argumento. O sea, en este caso es t menos 1 dividido t más 1 entre paréntesis, y la fórmula dice que lo eleve al cuadrado y lo multiplique por la derivada del argumento. Pero como el argumento es una fracción, yo les recomiendo mejor escribirla aparte, y es lo que voy a hacer en este momento, para poderla derivar más fácilmente. T menos 1, T más 1. Aquí tenemos un cociente y la regla del cociente me dice que comience por escribir el denominador. O sea, voy a escribir primero t más 1 por la derivada del numerador. La derivada de t es 1, la derivada de menos 1 es 0. Según la regla del cociente, aquí tengo un signo menos, ahora copio el numerador, que es t menos 1, por la derivada del denominador, que también es 1, entre el denominador elevado al cuadrado. Bueno, aquí tenemos que hacer una operación de producto y al mismo tiempo de resta. T más 1 por 1 me va a quedar t más 1.
Menos por t me va a quedar menos t y menos por menos me va a quedar más 1. No olvide que este signo menos que tengo acá en color rojo multiplica a la t y al menos 1 y al 1. Dividido t más 1 elevado al cuadrado. Aquí usted cancela, por ejemplo, t y menos t, quedando como respuesta 1 más 1 es 2 dividido t más 1 al cuadrado. Y esta es la derivada del argumento. Es la derivada del argumento que vamos a copiar acá. 2 sobre t más 1 elevado al cuadrado. Ya tenemos la derivada, pero vamos a simplificar esa respuesta. Colocamos la prima para indicar que estamos derivando. Vamos a colocar el 1. En el denominador 1 más. Le aconsejo aquí separarlo. El numerador t menos 1 al cuadrado y el denominador t más 1 al cuadrado. Sigo escribiendo mi expresión acá, 2 sobre t más 1 al cuadrado. Un error que podemos cometer a veces es observar que t más 1 al cuadrado está en diferente nivel de la fracción y son iguales. Le diríamos vamos a cancelarlo, pero no se puede cancelar mientras no se haya efectuado la suma. Entonces vamos a efectuar la suma y después vamos a poder simplificar. Continuamos simplificando acá la primera derivada y nos queda 1. Recuerde que acá usted tiene 1 en el denominador y al sumarlo, entonces va a multiplicar cruzado. Pero primero va a multiplicar los denominadores. 1 por t más 1 al cuadrado le va a quedar t más 1 al cuadrado. Y luego sí, efectúa el producto cruzado. 1 por t más 1 al cuadrado. Recordando que t más 1 al cuadrado es el cuadrado del primer término más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Efectúa el producto del otro cruce. 1 por t menos 1 al cuadrado también es un binomio al cuadrado y va a ser el primer término al cuadrado más acá menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Sin olvidar que acá tenemos ya una fracción que es 2 sobre t más 1 al cuadrado. En este momento, usted sí puede cancelar el t más 1 al cuadrado, porque está en diferente nivel de la fracción y es el denominador de toda la fracción que la antecede. Por lo tanto, usted puede aquí multiplicar, simplificar t más 1 al cuadrado. Y va a obtener entonces hasta este momento la siguiente respuesta. 1 por 2 le va a quedar 2. Me refiero a efectuar aquí 1 por 2 queda 2. Aquí voy a tener t al cuadrado más t al cuadrado, me va a quedar 2t al cuadrado. Vamos a observar que se puede cancelar 2t menos 2t. Y voy a tener 1 más 1, voy a tener 2. Y observamos que todavía podemos simplificar. Factorizando acá el denominador, sacando factor común, el 2, y aquí podemos simplificar el 2. Entonces, la factorización en este caso sí nos permitió simplificar nuestra respuesta, por lo tanto es recomendable hacerlo. Recuerde que si se cancela todo el numerador, siempre le queda un coeficiente de 1 sobre t al cuadrado más 1. Y esa es la derivada del ejercicio número 27. Recuerde que nuestra función está en variable t, o sea, f de t.
Por lo tanto, nuestra primera derivada también debe quedar en función de t. Vamos a continuar ahora y tenemos el siguiente ejercicio. Encuentre la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función dada en el valor indicado de x. Nos están preguntando la pendiente de la recta tangente. Ya sabe usted que lo primero que debe hacer es derivar. Lo vamos a derivar, es una función trigonométrica inversa y quiero compartirles la fórmula de la función trigonométrica inversa seno. Aquí está. Seno inverso de u. Seguimos insistiendo en esa parte. Identifique qué es u. U es el argumento, en este caso es x sobre 2. X sobre 2 es una expresión que puede escribir un medio de x. Según la fórmula, aquí nos va a quedar lo siguiente. 1 y vamos a tener acá raíz cuadrada de 1 menos u. Pero recuerde, u es el argumento, en este caso es x sobre 2. Le vamos a colocar acá, entre paréntesis, x sobre 2. Y la fórmula me dice elevado al cuadrado por la derivada de u. Igual, esta expresión x sobre 2, si usted desea y lo necesita, reescríbalo de esta manera. Un medio de x. Recuerde que el coeficiente no va escrito, ahí va un 1. Por lo tanto, tiene un medio de x. Y cuando yo voy a derivar un medio de x, es muy fácil obtener la respuesta, porque va a ser igual a un medio. Cuando usted tiene el valor indicado de x, no es necesario simplificar. Usted puede de una sola vez sustituir el valor de la variable y luego utilizar una calculadora para ir obteniendo su respuesta final. Lo vamos a tener acá 1 raíz cuadrada de 1 menos y en vez de x ya sabemos que es 1 sobre 2 elevado al cuadrado multiplicado por un medio. Me refiero a esta parte. En vez de x sustituimos el valor asignado. 1 sobre 2 al cuadrado. Dentro de la raíz cuadrada. Seguimos simplificando para obtener la primera derivada que se va a convertir en la pendiente de la recta tangente. Aquí vamos a tener 1, aquí vamos a tener raíz cuadrada. Recuerde que un medio al cuadrado es un cuarto. Y 1 menos un cuarto le va a quedar 3 cuartos. Siempre multiplicado por un medio. Esta es una operación que usted lo puede hacer de una sola vez. Yo lo estoy haciendo paso por paso para que usted entienda las manipulaciones y vaya desarrollando esas competencias. Por ejemplo, aquí separo raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 4. Pero resulta que raíz cuadrada de 4 es exacta. Entonces vamos a colocar su valor exacto, que es 2, multiplicado acá por un medio. Observe acá, el 2 está en diferente nivel de la fracción, por lo tanto puedo simplificar. Y ahí obtener la primera derivada, que va a ser 1 sobre raíz cuadrada de 3. Recordando que la primera derivada de una curva es igual a la pendiente de la recta tangente. Y como eso es lo que pide el enunciado, ahí termina su ejercicio.